Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Eh, lo que voy a tratar de hacer a continuación es explicarles o empezarles a mostrar, aunque ya algunos de ustedes lo conocen. Se trata de la ofensiva o una de las ofensivas que se puede realizar y que intento que realicen cuando se encuentren contra una defensiva individual. En ese sentido encuentran ustedes una posición inicial en la que encuentran esta dinámica en la que hay armadores, aleros y postes ubicados según el esquema que están viendo. La idea inicial es que esto se basa básicamente en la ocupación de las ubicaciones que están viendo, las posiciones que están viendo y de la pantalla del rol. Este jugador número 1, asumimos que es el armador, este 2 es un alero, el 3 es otro alero, el 4 es el poste y el 5 sería el otro poste pivot. Ustedes van a ver que siempre el balón, la idea es que siempre el balón se recargue hacia donde están estos dos jugadores, los dos postes. Y a pesar de que van a ver que las posiciones van rotando, la jugada se inicia hacia donde están esos dos jugadores. De tal forma, lo que va a suceder es que el armador, quien lleva el balón, se va a recargar sobre esa zona, sobre ese lado en que están esos dos jugadores, y lo que va a hacer es un movimiento cuando llegue a esa parte, un movimiento que vamos a llamar como falso o de amague, si lo quieren decir así, de finta hacia ese lado en que están los jugadores, en este caso usted hacia la izquierda, y el jugador, el alero que está al lado contrario, ese 2 va a venir a hacer una pantalla. En ese movimiento que hace el armador hacia la izquierda, luego va a ir hacia el lado contrario, en este caso hacia la derecha, tratando de que ese jugador se quede en esa pantalla y que su movimiento pueda salir libre. En esas primeras jugadas es muy posible que ese jugador se quede enganchado, que el que hace la pantalla haga el rol y que pueda haber una precipitación al ataque. Los movimientos los acabo de mostrar aquí bien, entonces el 2 a hacer la pantalla, este otro jugador vendría detrás a hacer la defensa, el 1 va a salir solo y en esas primeras jugadas es muy posible que ese 1 salga solo e incluso tenga la posibilidad, si no hay un cambio en la defensa, de que ataque el aro, ¿cierto? Entonces atacaría el aro y de manera que penetre hasta el fondo o haya lanzamiento. Si hay una ayuda de ese jugador, de ese poste, pues entonces está la opción del poste de nosotros o incluso del que viene haciendo el rol, que es ese 2. Como les digo, eso es posible en las primeras jugadas, pero básicamente la jugada no tiene digamos que esa finalidad. Esa va a ser solamente la parte inicial. Lo que generalmente va a pasar es que va a haber un cambio de jugadores y lo que se va a producir después es que va a haber una pantalla en el poste bajo, ese jugador que ustedes ven en la línea de 3 segundos, que no va a estar pisando la línea ni va a estar adentro de esa zona, sino afuera, va a ser una pantalla del 5 que está afuera para que este jugador entre solo hacia la zona de penetración. Nuestro jugador número 1 primero salió solo y lo que estamos tratando de darle la posibilidad de que pueda tener ese pase libre, y este 5 va a llegar para recibir ese primer pase. Esa sería nuestra primera asistencia, o sea, nuestro primer balón que puede ir a, a situación de tiro fácil y como ustedes se dan cuenta es ahí cerca de la zona del aro. Ese 4 seguramente va a venir a ayudar en esa posición al 5 que penetró. Si no se puede dar ese paso inicial, entonces ese jugador, ese 5, va a seguir cortando y tienen que recordar que el 2, que el que hizo la pantalla, tiene la posibilidad de hacer el rol hacia adentro. Sin embargo, si esa situación no se da,
ese jugador número 5 va a seguir cortando hasta que salga de la zona de los 3 segundos, y ese 4 que hizo la pantalla, haciendo una buena pantalla, hace un rol y va a tener la ventaja por delante del jugador que lo va a quedar defendiendo, de manera que ese jugador, el primer movimiento es atacar el aro. Entonces el jugador va a atacar el aro y esa sería nuestra segunda posibilidad de pase, ¿ya? En que este uno, después de que el primer poste cortó y no encontró la posibilidad de ese pase, se la dé este a otro poste. En caso de que este segundo lanzamiento, este segundo pase, esta segunda asistencia no se dé, entonces hay un corte, y si no se da, entonces ese jugador va a subir a realizar una pantalla ciega a ese jugador que quedó arriba, a ese alero. Como el alero hizo el rol y no tiene la opción de recibirlo, se devuelve hacia afuera y hace un movimiento de engaño hacia la izquierda para llevar a ese jugador, y este viene, el 4 viene y hace una pantalla ciega, y el 2 corta por el frente hacia la mitad de la cancha para poder obtener el pase cuando cruza ahí en esa parte. Esa sería nuestra tercera posibilidad de asistencia, de manera que puede enfrentarse, como lo ven de nuevo, al aro en una posición más cercana al aro y en la que está más solo. Puede que haya una ayuda del jugador número 4 de la defensa que ven ahí, pero van a tener entonces una posibilidad de ataque entre el 2 y el 5, o incluso el mismo 4. Si esa jugada no se da, ese 2 va a seguir rotando y va a seguir el movimiento hacia la izquierda, en este caso. O sea, se va a ir sobre el lado contrario, y ese trazo que les estoy dibujando ahí, ese es el que va a seguir ese 2 si no recibe el balón. Y lo que va a suceder ahora es que se van a dar cuenta que vamos a quedar más o menos en la misma posición, simplemente que al lado contrario, es decir, en cómo iniciamos, simplemente que ahora el balón está recargado hacia el lado contrario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer los mismos movimientos, es decir, el jugador, en este caso el 4, el que está al lado contrario del armador, va a venir y va a hacer la misma pantalla para que el armador salga solo, ¿cierto? Después de que realiza la pantalla va a hacer ese pequeño rol, ¿cierto? Y una vez que sucede esa pantalla, y solo cuando suceda esa pantalla, entonces el jugador de abajo, el poste de abajo, va a ir a hacer la pantalla a ese jugador que es externo, y este va a cortar hacia el centro de la jugada para obtener ese pase. Si no lo recibe, entonces va a seguir cortando para salir de la zona de los 3 segundos, y luego de que se dé eso, va a venir la posibilidad con el rol del 4, pero si no, entonces va a venir el rol del poste en la parte de atrás, atacando hacia el aro para recibir, ¿cierto? Y si no se da ese movimiento para recibir, entonces va a subir a hacer la pantalla ciega al que está arriba, y el 4 va a cortar por el centro a recibir en esa mitad de la cancha. Si no recibe, entonces sigue su movimiento hacia el lado externo, y de nuevo estamos en la misma posición en la que iniciamos. Como se dan cuenta, es una jugada cíclica, es una jugada que, dependiendo del dinamismo que la hagamos, la podemos hacer una y otra vez, gastándonos los 24 segundos o pues la posesión que tengamos en el partido. Y básicamente lo que intentamos es abrir la defensa, tener un espacio para poder trabajarla. La vamos a ir repitiendo, ahí se las voy a seguir mostrando para que vayan viendo la jugada, en qué manera se da. Y lo que tratamos de hacer es hacer unas buenas pantallas para que esos jugadores puedan salir solos, y además de eso ubicar bien las posiciones. Entonces tenemos que identificar bien a dónde vamos, cuáles son los movimientos. Si ustedes se dan cuenta, el 1 empezó como 1, y el 2 que empezó arriba en este momento ya está en la parte de abajo,
El 3 va a venir a ser la pantalla cuando antes era el poste, y vamos a ir rotando de posiciones, de manera que tenemos que tener la jugada bien aprendida, bien concebida, para que podamos llevarla a cabo. Eh, es, como les dije, es muy dinámica, es cíclica, y es simplemente aprenderse los movimientos para poderla llevar a cabo. Aquí se vuelve y se produce la pantalla en la parte superior. El 1 sale solo hacia la izquierda. Hay una pantalla, después que se produce la pantalla de arriba, viene la pantalla de abajo. Ese jugador va a recibir, hay un rol, el número 3. Cuando no hay el pase, entonces se sale siguiendo el movimiento hasta salir de la zona de los 3 segundos. El 2 en este caso entra después de hacer la pantalla haciendo el rol para conseguir el balón después, y si no, entonces luego viene a hacer la pantalla en la parte superior. Fíjense que el 3 ya hace su movimiento para engañar y después va al centro propiciando la pantalla, y si no recibe, pues entonces va a la parte de afuera y nuevamente arrancamos la jugada en la posición original. Revisen bien la jugada. Es una jugada cíclica, es una jugada que creo que nos va a servir mucho. Estudienla bien y vayan reincorporando bastante los movimientos, así como el tema de las pantallas. Gracias muchachos, y nos seguimos hablando.